Muy buenos días. Iniciamos nuestro cuarto seminario para concluir con la jornada que nos trazamos para esta semana. Un ejercicio de discusión y formación en torno a temas clave relativos a la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Damos inicio a este seminario, el último de la semana, con el saludo de la doctora Janet Gija, presidenta ejecutiva de AFIT. Bueno, muy buenos días para todos. El doctor Jairo Humberto, nuestro gran socio en este proyecto. Un saludo muy especial. Y bueno, como dice el doctor Jairo Humberto, hoy ya es nuestro cuarto seminario, nuestro cuarto taller. Lanzamos la idea la semana pasada con un número muy importante de personas y estos talleres han sido increíbles porque hemos encontrado un interés genuino, un interés real de los posibles solucionadores, de muchos actores del sistema que quieren aportar y quieren participar. Hoy tenemos este cuarto seminario enfocado en el tema de salud pública que es tan relevante en el día de hoy, tan de lo que estamos sintiendo en el día de hoy, y lo que queremos es nuevamente inspirar, convocar, atraer a muchos solucionadores a este proceso. Desde AFIDRO, muy comprometidos con que esto nos salga bien y que logremos tener de verdad muchas soluciones que aporten e impacten al sistema de salud. A todos los que nos acompañan en el día de hoy, que ya Jairo Humberto nos irá a presentar, gracias por creer en esto, gracias por acompañarnos y bueno, listo para las mejores propuestas. Gracias, Janet. Vamos entonces a dar inicio a nuestro seminario que lo hemos dedicado al fortalecimiento de la salud pública, convencidos que la salud pública es la base fundamental del sistema de salud y que siendo un objetivo en sí mismo, también puede verse en términos de su contribución a la sostenibilidad financiera, en tanto el cuidado que tenga la salud pública, todas las acciones del mercado de ley, incluyendo todo lo relativo a la atención primaria, puede garantizar un sistema más sostenible en varios aspectos, no solo el financiero. Más adelante presentaremos a nuestros panelistas. Para quienes no hayan participado antes, recordarles que esta ideatón ha sido planteada como un espacio de co-creación para desarrollar propuestas innovadoras que apunten a dar solución a necesidades o problemáticas de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y nos hemos planteado 4 objetivos específicos. Uno, que estos espacios lo permiten, es la interacción entre actores del sector salud, entre quienes plantearon los retos, ejercicio que hicimos desde el 25 de agosto, y quienes pueden aparecer desde ya como solucionadores. Nos aproximamos a 200 personas que se han preinscrito como potenciales solucionadores, quienes continuarán en este ejercicio hacia la fase de co-creación. En segundo lugar, motivar precisamente la generación de soluciones con un alto potencial de desarrollo que puedan ser incorporados en diversas organizaciones o entidades del sistema de salud, incluyendo el otorgar unos estímulos dado que se ha planteado un esquema de premios. En tercer lugar, motivar la elaboración de planes de trabajo hacia adelante, hacia el mediano plazo. Y finalmente, mi obsesión es propender por una apropiación social del conocimiento. El ejercicio de esta semana ha sido espectacular porque hemos reunido expertos en torno a los 4 ejes fundamentales y a partir de allí buscar hablar ante el público de temas que a veces parecen muy circunscritos solamente a los técnicos o expertos. Buscar pues que la sostenibilidad financiera sea un tema que nos comprometa a todos, que todos podamos aportar sobre él y sea de un diálogo y un lenguaje común. Los 4 ejes de la ideatón han sido entonces la generación de recursos. Tuvimos el día martes la presentación de la doctora Diana Cárdenas, directora de la ADRE, de Anwar Rodríguez, investigador senior en ANIF, el eje relativo a la gestión eficiente del gasto en salud. Nos acompañaron el día miércoles la directora de la cuenta de alto costo, Lisbeth Acuña, el gerente de salud de Subra EPS, Pablo Otero, y Sergio Prada, director de innovación de la Fundación Valle del Lili. El día de ayer desarrollamos el eje temático relativo a la eficiencia en la prestación de servicios. Nos acompañaron Teresa Tono, directora de la Organización para la Excelencia de la Salud, y Mauricio Vélez, director de Medicarte. Hoy desarrollamos pues el eje relativo al fortalecimiento de la salud pública. Y seguimos invitando a todos los interesados y a que nos ayuden en esta fase que estoy llamando de reclutamiento, a captar personas interesadas en participar de este hackathon como solucionadores.
Hemos planteado 4 retos, en cada día hemos profundizado sobre 2. Lo que sigue es buscar a aquellas personas que se van a sumar a buscar respuestas, soluciones a esos retos. Nuestro calendario, además de esta jornada que tenemos esta semana, la semana próxima estamos invitados para el día 6 y el día 10 a participar de los webinars organizados con el propósito de introducirnos al uso de la plataforma de innovación abierta que dispondrá la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia. Tendremos la oportunidad de recibir unas charlas de sensibilización en los temas de innovación abierta y en la preparación de nuestras ideas, que serán inscritas a partir del 13 de octubre. Entre el 13 y el 20 de octubre vamos entonces a desarrollar un proceso de postulación y de clusterización de ideas para que en el periodo del 21 al 30, con apoyo de un comité de expertos, se seleccionen las ideas que continúen en el proceso y se motive la conformación de equipos del 3 al 6 de noviembre. Fase fundamental del ejercicio de co-creación: entre el 9 de noviembre y el 8 de enero, los participantes estarán perfeccionando o estructurando su idea en torno al lenguaje de lo que llamamos el prototipo conceptual o incluso funcional, con una ficha que dispondrá la plataforma de innovación abierta y cuyos resultados se desea que sea expuesto en un corto video. De modo que en el periodo del 12 al 22 de enero contaremos con la evaluación de las propuestas que están en ese momento desarrolladas para adelantar una selección de los finalistas con participación de quienes han ungido como retantes, y adelantaremos la premiación el día 9 de enero. Muy invitados pues la semana entrante, corrijo las fechas, 6 de octubre, vamos a hablar sobre la definición del problema u oportunidad que queremos resolver con los retos, y el 8 de octubre, búsqueda de información clave para atender nuestros retos. Aquí tenemos la participación de personas profesionales que ejercerán como dinamizadores del ejercicio de innovación abierta pertenecientes a la unidad de fomento de la innovación del programa de gestión tecnológica de la Universidad. Finalmente, contamos con una bolsa de premios que nos permitirá proponer un primer puesto global a la mejor idea que surge de la Ideatón con 20 millones de pesos. En cada uno de los 4 ejes temáticos, premiar un primer puesto con 10 millones y uno segundo con 5 millones. Pero hemos dicho mucho, esto no es solo asunto de plata, lo cual estimula, sino que también pasar por la Ideatón significa reconocer otros profesionales que tengan intereses similares, buscar cooperación, relacionamiento, recibir una información especializada, tanto en lo que significa la sostenibilidad financiera como el ejercicio de innovación abierta. Presento entonces a nuestra moderadora, la profesora Eliana Martínez. Ella es odontóloga, gerente de la salud pública, especialista en epidemiología, magíster en epidemiología de la Universidad CES. Es además especialista en gestión y planificación del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Abierta a Distancia, doctora en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Tiene varios estudios relativos a la gobernanza para la salud, profesora invitada en el Public Policy Center de la Universidad Pompeu Fabra. Desde 2004 es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, coordinadora de la línea de investigación Epidemiología y Salud Urbana del Grupo de Investigación en Epidemiología. La profesora Eliana en el momento es coordinadora de relacionamiento estratégico de la Facultad Nacional de Salud Pública, con una labor magnífica en temas de cooperación internacional. Justo nos acompaña desde la ciudad de Madrid. Eliana, mil gracias por tu participación. Te entrego la moderación del panel. Bueno, muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a FIDRO por hacer esto posible, puesto que son muchos los escenarios en los que nos hemos encontrado con el profesor Jairo Humberto a plantearnos cómo darle salida a muchos asuntos que desde la salud pública pudieran plantearse para promover acciones de intervención en lo que respecta a nuestro sistema de salud. Agradezco este espacio por el fortalecimiento de la salud pública. Él lo menciona claramente como uno de los temas que fue relevante, que es relevante, y que esperamos que de esos 200 participantes y otros más que se integren a esta actividad lo encuentren muy importante desde sus experiencias, desde lo que han acumulado tiempo atrás, viendo la importancia que tiene la salud pública en el hacer
el buscar y el soñar posibilidades equitativas, justas para un buen vivir en nuestros territorios. En ese sentido, hemos dispuesto una definición interesante que ustedes ven en esta pantalla de cómo hablamos de que para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud es necesario contar con programas y acciones de salud pública robustos. Esta palabra recoge elementos, no como él decía, no solamente de los asuntos que son netamente económicos, sino robustos por los valores, por las capacidades y por todo aquello que rodea nuestras comunidades, sus identidades y sus trayectorias, para ofrecer mejores rendimientos a partir de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. ¿Qué mejor que hablar de comunidades sanas, de territorios saludables? ¿Qué mejor hablar de esa sostenibilidad financiera con unas posibilidades en crear oportunidades de salud para el territorio? En ese sentido, esto ayudaría a generar un gasto más eficiente en el futuro. Y es en el caso del desarrollo de modelos de epidemiología o de programas de detección y control que buscaríamos, por supuesto, en el marco de lo que sería esta oportunidad desde la innovación, generar, plantear, recrear oportunidades del uso de las tecnologías que, entre otras, hoy lo sabemos, lo estamos viendo, ¿por qué no? La inteligencia artificial. Esto implica entonces, y por eso nos están acompañando dos expertos fabulosos con unas historias y unas experiencias y unas maneras de hacernos sentir lo importante que es la atención primaria en salud, en clave de ¿qué? De cómo le damos toda la perspectiva, toda la fuerza y todo el reconocimiento a lo que es el enfoque de la atención primaria en salud, en lo que pudieran ser asuntos innovadores para fortalecer nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de salud, nuestro sistema con enfoque de atención primaria en salud, ligado, por supuesto, lo decía Jairo Humberto, a todo lo que siempre perseguimos como salubristas, el escenario mejor para que sea desde esas capacidades comunitarias que podamos avanzar en la apropiación social del conocimiento y que los diálogos fluyan y acrecienten las oportunidades en los territorios con la experticia y el saber comunitario. En ese orden de ideas, debo advertir dos cosas que son bastante interesantes. En el camino nos encontramos porque la Asociación Colombiana de Salud Pública, digamos, de cara a la realidad de la pandemia, creó unos grupos de reflexión para darle respuesta a cómo era que íbamos observando o analizando la pandemia. Y en esos grupos creamos un grupo alrededor de la atención primaria en salud. Y en este encontramos hoy la fortuna de que nos hemos ido alineando, creando un mimbre, acompañando desde distintos, digamos, escenarios. Con el profesor Jairo le compartíamos pues que este sería un gran, digamos, momento para recrear nuestras reflexiones, y con Erwin y Eduardo, que ya ahora los van a escuchar, el profe Eduardo Guerrero y el profe Erwin Hernández, planteamos que este era un gran momento para darle respuesta a quienes van a aventurarse en tener soluciones en este gran eje que es el fortalecimiento de la salud pública, a cuáles serían esas estrategias que pudiéramos implementar. ¿Para qué? Para que se tuvieran acciones territoriales de atención primaria en nuestros territorios. O cómo es que la respuesta social organizada sí da cuenta o sí puede tener un sentido para las acciones de vigilancia en salud pública. En ese orden de ideas, quisiera entonces pasar y presentar a Erwin Hernando Hernández Rincón. Él es médico de la Universidad de La Sabana, magíster en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Investigación en Atención Primaria y doctor en Investigación Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es profesor asociado del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública en la Universidad de La Sabana. Es director del Grupo de Investigación en Medicina Familiar y Salud de la Población. Es coordinador académico del Nodo Centro del Campus Virtual de Salud Pública de la OPS-OMS. Gracias por estar acá y por querernos acompañar. Hemos hecho una construcción muy bonita este año, Erwin. Juan Eduardo Guerrero Espinel
Es médico cirujano de la Universidad del Valle, es máster en salud pública de la Facultad Nacional de Salud Pública, tiene grandes estudios y ha sido un gran analista de todo lo que tiene que ver con los servicios y sistemas de salud en nuestra América Latina. Fue director, ha sido director de hospitales, por ejemplo, el Hospital Departamental en Nariño, ha sido director de programas de investigación y desarrollo, y seguramente esto ha sido uno de los elementos que en las constantes preguntas y búsquedas a las respuestas, Eduardo ha podido intervenir diferentes grupos de trabajo a nivel nacional e internacional, desde su casa, por supuesto, Cali, donde inicia todo su recorrido y sus experiencias laborales, y por supuesto hasta Washington, con esa oportunidad de acompañar todo el territorio de América Latina. Fue coordinador de la especialización de salud internacional en nuestra Facultad Nacional de Salud Pública. Hoy goza los privilegios de ser jubilado, haber sido funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, y tiene una gran tarea en nuestro país, y es acompañarnos, inspirarnos a impulsar lo que les comentaba, este grupo que se crea alrededor de la Asociación Colombiana de Salud Pública, pensándose la atención primaria en salud. Eduardo, qué rico que estés también con nosotros en este espacio. Entonces, sin más ni más, creemos estos minutos con ustedes debe llevarnos a una reflexión importante desde lo que ustedes también han escuchado en las otras y anteriores conversaciones con los expertos, las preocupaciones por nuestro recurso humano, la necesidad de tener proyectos y programas de investigación que fortalezcan estas oportunidades de cambio en nuestro sistema de salud, por supuesto la gobernanza y por supuesto nuestro modelo de atención. Las perspectivas, ¿cierto? Los focos, los ángulos, las miradas angulares de todas estas inquietudes, dichas de diferentes maneras, han sido objeto de discusión y de aporte y de reflexión en las sesiones anteriores. Para nosotros, en este encuentro, queremos especialmente darle un sentido a plantearnos desde la atención primaria en salud cuáles serían esas apuestas, pensándonos en la sostenibilidad financiera, de cómo lograr que nuestros territorios hablen de unas oportunidades de crear salud, nuestras comunidades planteen unas miradas a lo largo de la vida de lo que es el significado de la vida, por supuesto, con las condiciones que se tienen en unas mejores oportunidades para el bienestar, la salud y la vida. Entendemos que existen muchas diferencias en los territorios, pero de eso en contados minutos ellos nos van a hablar. Dejamos una presentación estupenda para que seguramente por la grabación la puedan tener y se contacten entonces con el grupo de Economía de la Salud. Adelante, profesor Jairo. ¿Algún comentario para adicionar o damos inicio a las presentaciones? Perfecto. Entonces, a continuación, el profesor Eduardo Guerrero va a iniciar intentando dar respuestas a las preguntas que nos hiciéramos con los retadores para que los solucionadores se inspiren con tus orientaciones, con las perspectivas que quisieras dejarnos en esta mañana. Adelante, profe Guerrero. Muchísimas gracias a la Universidad. Gracias a Fidro, gracias profesora Eliana por la presentación. Voy a compartir aquí la pantalla para poder iniciar el aporte en esta mañana. Para mí es un placer estar en este espacio de Ideatón para el fortalecimiento de la salud pública. Y quisiera comenzar con lo siguiente. Déjenme bajo aquí este cuadrito Perfecto. Quisiera comenzar con la siguiente reflexión. La atención primaria ha respondido en su historia siempre a unas preguntas, y me gusta mucho, digamos, que los solucionadores piensen en esto. Nos preocupamos siempre por saber cuál es el estado de salud de la comunidad. Siempre estamos buscando las preguntas, las respuestas de cómo está la comunidad, cómo viven.
¿Cuáles son los factores responsables del estado de salud de las comunidades? Porque hay factores condicionantes que los llevan a estar sanos o estar enfermos. ¿Qué se ha hecho por parte de la comunidad y de los servicios de salud en el sentido de conocer qué estamos ofreciendo para poder resolver los problemas que las comunidades viven y que es posible y que se puede hacer impacto a través de diferentes acciones de salud pública y que nos gusta medirlas, nos gusta monitorearlas, encontrarlas para darle seguimiento al curso de la vida? Y lo mismo, junto con la pregunta que tenemos en el día de hoy, ¿qué medidas se requieren para dar continuidad a la vigilancia sanitaria de la comunidad y para evaluar sus cambios? Siempre estamos evaluando un estado que comenzamos, un grupo de intervenciones y estamos evaluando si esas intervenciones realmente nos funcionan. La atención primaria tiene varios enfoques y todos son valiosos. Uno, cuando actuamos sobre los determinantes sociales, siempre decimos que los diferentes sectores de la sociedad deben y pueden dar soluciones. Cuando el agua potable hace falta, pues hay un sector que tiene que ver cómo funciona. Cuando las basuras nos inundan, hay otro sector que funciona. Cuando haya incidentes viales, hay otros sectores que tienen que ver para reducir los incidentes viales. En fin, la sociedad en su conjunto, a través de diferentes sectores y con sus políticas, aporta soluciones para reducir problemas. Y eso lleva a una idea de que actuamos sobre determinantes sociales y actuamos con diferentes sectores para buscar las soluciones. Lo mismo también desde la atención primaria, que se llama selectiva. Mucho desde el punto de vista clínico, hay cosas muy específicas de la atención primaria, como son las vacunaciones, como es la rehidratación oral, como es el lavado de manos, como es la mascarilla, etcétera. Múltiples intervenciones específicas que en sí mismas pueden ser una solución importante para poder proteger y mantener sanas a las personas o evitar una situación más delicada. La APS, orientada al cuidado de la enfermedad y a la gestión del riesgo de salud, también es importante. Sabemos que cuando hacemos detección temprana y logramos diagnosticar tempranamente los problemas, podemos intervenir en forma integrada desde diferentes disciplinas para poder resolver una situación específica, sea individual o sea colectiva. Y por otro lado, miramos las comunidades donde hay ciudadanos, donde hay familias y hay entornos en los que podemos trabajar. Entonces, la atención primaria tiene una riqueza de lugares y de puntos de donde podemos trabajar y podemos producir acciones. Todos los que hemos trabajado en salud pública entendemos estos términos de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Yo muy rápidamente les digo que la prevención primaria es el gran objeto, el gran cambio que quisiéramos tener, que es mantener sanas las personas. La búsqueda de mantener sanas las personas implica tener espacios, entornos saludables, ciudades saludables, hogares saludables. Entonces, la salud pública se preocupa de cómo mantenernos saludables y ahí tenemos muchísimo que hacer. ¿Qué innovación tendríamos que hacer para que todas nuestras mentes y nuestro imaginario en la sociedad es cómo nos mantenemos sanos para poder lograr en nuestro curso de vida una sociedad totalmente diferente? Tenemos que solucionar muchas cosas para poder mantenernos sanos, de modo que allí hay un potencial muy grande. La prevención secundaria nos dice claramente, tenemos que actuar tempranamente, tenemos que detectar tempranamente, tenemos que usar todas las tecnologías, incluso la inteligencia artificial, para poder decir cómo hacer prevención de precoz y tratamiento oportuno de todos los problemas. La salud pública busca anticipar la alerta temprana, la solución temprana, y esa es la respuesta principal y ahí tenemos que actuar. Y lógicamente actuamos en la prevención terciaria, que ya es una parte del manejo clínico de las enfermedades, que yo no voy a entrar mucho en ese detalle, pero diríamos que nuestro gran campo de trabajo está en esa prevención primaria y en esa prevención secundaria, y actuamos lógicamente con el cuidado temprano de las enfermedades en los entornos comunitarios, en las familias y en los diferentes espacios. Ahora yo les diría, hablemos muy brevemente de la salud pública y la atención primaria en un contexto que es el 2020. Para mí el 2020 cambió
el tema de la salud pública, y el futuro de la salud pública es la necesidad de renovar y de fortalecerla al máximo con la tecnología posible. Hoy en día se ha mostrado que son las alianzas nacionales, internacionales y locales las que pueden resolver problemas tan complejos como la pandemia de COVID-19 y como todo lo que está alrededor de esta pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, la atención primaria en salud, la salud pública, a partir de marzo, de febrero de este año, toma una nueva dimensión y nos invita a que tenemos que hacer muchísimos cambios en sistemas de información, muchísimos cambios en la aproximación con las familias, con las comunidades. Este tiempo ha acelerado la telecomunicación, la teleeducación, la teleorientación, la telesalud familiar y comunitaria ha crecido a N veces. Todavía no sabemos todos los resultados, pero sí sabemos con ciencia cierta de que esos medios de comunicación están transformando nuestra relación con las familias, con el medio, con la comunidad, y ahí hay mucho por hacer. Hemos creado aulas virtuales interdisciplinarias para actuar con las comunidades, porque de un momento a otro nos quedamos así, todos en casa, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces se ha generado una respuesta mundial, internacional, que tenemos que aprovecharla, comunicándonos con videos, comunicándonos con WhatsApp, utilizando todas las formas de comunicación. De modo que allí hay un campo enorme de trabajo. Vivimos y trabajamos para mantener sanas las personas y generar políticas y ambientes saludables. Quiero que ese mensaje le quede al grupo de solucionadores, porque ese yo diría que es donde hay una fuerza vital de desafío en la salud pública, donde todos tenemos que pensar, desde pensar qué comemos, cuándo comemos y qué cosas y cuánto comemos, con un tema muy sencillo, la obesidad. Cómo nos mantenemos sanos, y allá hay muchísimo para comunicar, para educar, para actuar y hacer política pública en todos los sentidos. Los campos alimentarios son fuente de salud o de enfermedad, y por lo tanto tenemos muchísimo que hacer desde los grupos de nutrición, de seguridad alimentaria, etcétera. Tenemos que detectar en forma temprana los problemas. ¿En dónde? Estamos hablando de entornos comunitarios, de familias, en las familias. Es allí donde tenemos que trabajar. Se nos cambia el imaginario de que nuestra salud pública está solamente ligada a contar las muertes. No, estamos ligados a conservar la vida. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y para conservar la vida tenemos que estar cerca de los territorios, cerca de las comunidades, cerca de las familias. Debemos tratar los problemas más cerca de los hogares, del lugar de trabajo, en las comunidades, con toda la tecnología disponible y con algo muy especial, con capacidad de resolver los problemas que observamos. Siempre tendremos que ir con la idea de solucionar los problemas. No estamos solamente con la idea de diagnosticar, vamos con la idea de solucionar problemas, lo cual significa un cambio de paradigma en la función de la salud pública, porque cada vez que nos acercamos debemos ir con una solución, con capacidad resolutiva, y eso exige que los niveles de salud pública y de niveles de atención primaria en salud tengan capacidad resolutiva en todos sus equipos. La familia es indudable, se constituye en un punto esencial de resolver problemas, es un factor decisivo. La familia influye en muchísimas situaciones, la familia cuida, la familia mantiene, y por lo tanto el cuidado de la salud crece cuando tenemos la visión de los entornos familiares. La salud pública se enriquece cuando busca todos los tipos de familia que tenemos. No tenemos un tipo de familia, tenemos muchos tipos de familia, y por lo tanto los tenemos que comprender en su cultura, en su diversidad, en su entorno. Y es allí donde tenemos un campo de trabajo muy interesante. El presente y futuro de la salud pública y la salud comunitaria en relación con las pandemias y las enfermedades crónicas. Yo quiero que ustedes hagan esta idea de que hoy en la pandemia comenzamos a pensar solo en COVID-19, pero cada vez que avanzamos nos damos cuenta que teníamos que proteger muchísimo antes
todo el tema de las personas con cuidados y enfermedades crónicas y saber dónde estaban, cómo estaban y cómo era el seguimiento de las personas hipertensas, de los diabéticos, de los obesos, de las personas que tienen discapacidad, de las personas que tienen una u otra dificultad. Por lo tanto, tenemos que avanzar en el seguimiento de los problemas y de las personas más susceptibles y más vulnerables, porque es allí, en ese diagnóstico integrado, donde podemos actuar en forma innovativa para resolver el problema de ese conjunto de personas vulnerables. Hoy la tecnología nos ha dicho y estamos rastreando, hay mapas de calor, hay muchas cosas que nos permitirán rastrear qué significa ese grupo de personas vulnerables en nuestras comunidades para poderle acercar los servicios. La pandemia nos enseñó que teníamos que entregar los medicamentos en una forma diferente y por lo tanto entregar los medicamentos en una forma diferente nos podría hacer pensar hasta en drones para poder llevar los medicamentos a un lugar lejano y garantizar que la persona tiene el tratamiento oportuno. Entonces, ¿cómo podemos organizar eso que nos permita tener esa cercanía en las soluciones? Trabajaremos también en un contexto de reactivación económica. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que tienen que aparecer nuevas formas de organización y de producción de la sociedad. ¿Para qué? Para ser sostenibles y cuidar la vida. Reapertura económica y salud pública están unidos de la mano. Es allí donde nosotros tenemos que comprender que la salud pública es una fuerza de renovación para que las comunidades se sientan seguras y puedan sentirse protegidas en un cuidado que se les da desde diferentes puntos de vista. Y por lo tanto no es separada, es integrada a ese proceso y tenemos que entenderlo con los diferentes actores así. ¿En dónde empezar el cambio? Empezar lógicamente en los espacios de formación. Yo no concibo esta nueva forma de organización si no interactuamos en los niveles del saber y del conocimiento. Jairo Humberto hablaba de apropiación social del conocimiento. Si salud y educación no trabajamos juntos, estamos perdidos. Entonces necesitamos ideas innovadoras donde salud y educación hacen una causa común. ¿Y la causa común cuál es? La defensa de la vida saludable, productiva y en armonía. Vivamos en paz. Las universidades, ¿dónde aprendemos? En los territorios de vida. Yo quiero dejar ese mensaje para la innovación. ¿Dónde aprendemos las universidades? Aprendemos en los territorios de vida. Es con las familias y las comunidades donde tenemos que hacer esa simbiosis, esa sinergia para poder producir nuevas soluciones utilizando la tecnología que hoy tenemos disponible y posiblemente la que tendremos disponible en los próximos 10, 15 años a partir de este pensamiento. Familia, escuela y sociedad no se pueden separar. Las escuelas son parte de la solución y por lo tanto son las escuelas y los maestros que tendremos que tener una nueva forma de aplicar la salud pública y tenemos que interactuar en esos entornos. Y tenemos que interactuar en ellos por los diferentes problemas que tenemos y buscaremos allí. Aprenderemos y generaremos soluciones en forma interdisciplinaria. Esta es la otra clave. No podemos trabajar por disciplinas separadas. Trabajaremos y estamos trabajando en forma interdisciplinaria en las escuelas, en las familias, en las comunidades, analizando los modos de vida, transformándolos a través de la educación participativa. ¿Cómo vamos a innovar en educación participativa para cambiar comportamientos? Eso sería muy importante pensarlo. Usando nuevas tecnologías para acercar soluciones a los problemas concretos. La Organización Panamericana de la Salud trabaja desde hace unos años en una forma muy importante en estimular en toda la región de las Américas la educación interprofesional en salud. La educación interprofesional en las áreas clínicas, la educación interprofesional en las comunidades, en las familias y con la salud pública. Es allí donde está la riqueza y el intercambio y el cambio de competencias. Tenemos que pensar que van a cambiar, están cambiando las competencias del médico, la enfermera, el psicólogo, el trabajador social, el regente de farmacia, la nutrición, etcétera. Están cambiando esa composición. La epidemiología tendrá una nueva forma de interactuar y esos cambios de comportamiento, esos cambios de currículo acercados a las ciencias sociales
permitirán que nosotros entendamos qué significa la participación ciudadana en tiempos de pandemia para poder que ellos sean parte de la solución. La ciudadanía es parte de la solución cuando hablamos de salud pública y de atención primaria en salud. No le entregamos todo a la comunidad, no, la comunidad es parte de la solución, mucho más si tenemos en cuenta su diversidad cultural, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos para que los tengamos en cuenta en las soluciones? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué aire respiramos? ¿Qué agua tomamos? El manejo de los residuos, la velocidad en la que vivimos, las adicciones que tocan las vidas en forma temprana, lo que pensamos, los conflictos, las formas violentas, el tema de salud mental. La herencia genética está presente y es importante trabajar con ella para generar soluciones, incluso individuales, para poder resolver situaciones. La diversidad étnica y cultural. Y algo muy importante, nos enfermamos y morimos porque somos frágiles. Y por lo tanto, siempre en nuestro pensamiento está el nacer y morir, pero está el tema de conservar para poder vivir. Y allí es donde tenemos que hacer nuestro campo, digamos, innovativo. Por racionalidad médica, todos los problemas que les dije anteriormente se pueden volver patologías. Tenemos hipertensos, diabéticos, accidentes cerebrovasculares, tumores, neoplasias, lesiones externas por incidentes viales, adicciones, etc. Tenemos una clasificación de enfermedades, pero es importante siempre pensar en el antes. Cómo nos alimentamos, cómo dormimos, cómo convivimos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos en nuestros espacios para poder actuar tempranamente en los comportamientos que nos llevan a las enfermedades que finalmente se vuelven un certificado de defunción. Y por lo tanto tenemos que tener una forma diferente de actuar. La salud pública y la atención primaria, por lo tanto, se relacionan íntimamente con el conocimiento clínico y deben interactuar para los mejores resultados del cuidado de vida. Pensemos solamente, por ejemplo, en madres gestantes y recién nacidos para cuidar el potencial del desarrollo humano. Un solucionador podría estar pensando cómo yo logro esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud, del Grupo de Determinantes Sociales de la OMS, de Michael Malmort, que dijo: vamos a proteger el desarrollo humano y vamos a proteger los primeros años de vida de nuestras próximas generaciones para que las generaciones tengan el potencial de tener plenas condiciones para vivir y actuar en sociedad. Y eso implica un trabajo importante, intervenciones básicas de la salud pública durante todo ese ciclo, desde el momento en que nos enamoramos, desde que la persona está embarazada, en el parto, en los niños, etcétera. Hay múltiples acciones que hacemos en las comunidades para lograr adolescentes y madres que en un futuro sean más saludables. Allí está la salud pública. Y aquí tenemos, digamos, la integración. No podemos actuar separadamente. Tenemos que tener que lo que actuamos en la comunidad, en la escuela, en las casas, vinculada a nuestras unidades ambulatorias de salud o a nuestros hospitales, eso es una interacción. Si yo voy al hospital, regreso a la comunidad y por lo tanto me acoge el cuidado primario. Si estoy en el cuidado primario y tengo una situación compleja, voy a un centro de salud, voy a un centro hospitalario, pero busco que estos elementos estén integrados y no estén fragmentados y buscamos integralidad para que las cosas fluyan en la mejor forma. Esto no funciona así. Y por lo tanto, allí hay un cambio de solucionadores. ¿Cómo disminuir la fragmentación para hacer más eficientes los recursos y para poder actuar a tiempo? Y que yo, si soy médico de un hospital, sepa lo que está ocurriendo en las comunidades para poder dialogar con los efectos y los problemas comunitarios y buscar y participar de las soluciones. Y al revés, si no estoy en el hospital, desde la comunidad veo qué pasó en los hospitales para yo interactuar en esa medida. Esto está ocurriendo en la práctica y yo quiero decirles que hay muchas experiencias. Yo sé que el profesor Erwin va a presentar también, pero hay experiencias que están ocurriendo en el mundo entero, en nuestro país están ocurriendo. En la ciudad de Medellín, diversas universidades están trabajando y pensando en el territorio escuela,
pero me parece importante que el solucionador salga de que no todas las soluciones están dentro del hospital. Allí en el hospital hay soluciones que hay que tomar y yo las entiendo, las comprendo, son importantes y hay un avance importante con todo lo que se puede hacer en la prestación de servicio en el campo hospitalario. Pero es importante que miremos qué podemos hacer en el campo comunitario, en la escuela, en las familias, para complementar la gran intención, mantener sanas las personas y hacer diagnósticos tempranos para poder solucionar. Esto no lo voy a explicar, pero les quiero mostrar de que todo esto que hemos dicho se interrelaciona. Lo que hacemos cuando hacemos diagnóstico de necesidades, cuando trabajamos con las familias, cuando trabajamos en la comunidad, cuando miramos los espacios participativos en los diferentes lugares, las acciones intersectoriales, actuamos sobre los determinantes sociales, esto está todo relacionado con la política pública. ¿Cómo hacer que eso se relacione? Requiere sistemas de información, requiere salud pública en tiempo real, no salud pública con bases de datos y trabajar con bases antiguas de datos. Requiere una salud pública que actúa sobre lo real y mira la información en tiempo real para llevar soluciones en ese sentido. Entonces, los solucionadores tendrán que pensar cómo interconecto mejor todo esto. Aquí lo que está faltando es comunicarlo. Todas esas líneas es lo que no está comunicado, lo tenemos que ver cómo lo interconectamos para poder interactuar y que si yo tengo una madre que está con un parto en una comuna y tiene problemas de transporte y no tiene recursos económicos y tiene dificultades para salir porque no tiene con quién dejar los niños, tiene que haber una intercomunicación que busca solucionar ese problema para liberar a esa madre de esa dificultad y llevarla en forma tranquila a un cuidado hospitalario en su atención de parto. Pero eso tiene que interactuar. Todo esto que les estoy diciendo es posible, se está haciendo en escala, pero debe crecer muchísimo más con los territorios de escuela interconectados, con equipos interdisciplinarios, generando política pública y algo muy importante que este idiotón está planteando, que sean soluciones sostenibles y que nos ayuden a utilizar los recursos disponibles de la mejor forma. Ese es un ABC de la salud pública, usar los recursos disponibles de la sociedad en la mejor forma posible. No podemos gastar por gastar, tenemos que actuar con la idea de que tenemos recursos limitados y que los recursos limitados tenemos que utilizarlos adecuadamente. Entonces, siempre en nosotros estará el pensamiento de la eficiencia y la efectividad, que la intervención sea eficiente y que seamos efectivos poblacionalmente es lo que tenemos que lograr en este tipo de procesos. Pasos para la construcción de un modelo de salud familiar y comunitaria. Yo no lo quiero explicar en detalle porque yo sé que me estoy pasando de tiempo y por eso lo voy a dejar allí para efectos de los momentos en que las personas lo puedan y de pronto lo puedo explicar con alguna pregunta. Mirar que las comunidades nuestras son así. Este es Medellín. Al fondo está la nube cuando hay contaminación, la gran ciudad, pero tenemos ese tipo de poblaciones en nuestras ciudades. Tenemos la posibilidad de conformar equipos transversales en la formación de talento humano que desde la universidad se unan con las escuelas, con los procesos de formación. Cambia mentes este proceso. Yo llevo a mis estudiantes a caminar por estas montañas cuando están en el primer año de su profesión, de su ingreso a la universidad, porque eso nos lleva a una forma nueva de pensar lo que nosotros somos como profesionales en la vida. La salud familiar y comunitaria tiene que tener en cuenta el tema intercultural, la interculturalidad, los diversos espacios. Nuestra Colombia es muy diversa, muy compleja, muy difícil y por lo tanto tenemos que trabajar en ese sentido. Este arbolito lo encontré por ahí y lo quiero dejar como figura muy importante en sus mentes. La fuerza de ese árbol. Yo escuché a Eliana que dijo un árbol robusto. Y yo vi este árbol y sinceramente pensé cuando estaba diciendo el árbol robusto, la fuerza de la vida de ese árbol para aferrarse con esa raíz de esa montaña. Y quiero dejar la imagen de que se necesita ponerle tierra a esa salud pública, a esa atención primaria. Se necesitan nuevos recursos para poder hacer todo eso, nuevas formas de contratación, nuevas formas para hacer sostenibles las cosas, para integrar los recursos y salvar la vida. Salvar la vida es
ponerle un poco de tierra, ponerle un poco de agua. Y algo muy importante, amar la salud pública, porque la salud pública es la que nos va a dar una forma diferente de pensar en esto. Por eso me encanta la unión de economía y salud pública. En la medida que eso funcione, seremos diferentes. Y yo he seguido mucho los grupos de economía y salud en mi vida y por eso admiro mucho lo que Jairo Humberto hace, porque es allí donde podemos encontrar ese diálogo productivo para una nueva sociedad. Y acá les dejo este mensaje final. Yo en pandemia he aprendido de que el voluntariado tiene que aparecer, así como está apareciendo esta idea de solucionadores en Mediatón. La red de voluntarios en atención primaria en salud comunitaria la empecé con la Universidad Autónoma de Manizales. Ya van 5 universidades participando en esto y la Asociación Colombiana de Salud Pública. Desde estudiantes, docentes y estudiantes de primaria, secundaria y universidades pueden ser voluntarios de una nueva forma de organización de la sociedad. Y nosotros tenemos esa oportunidad y yo espero ver crecer ese arbolito. Esto es muy lindo. Lo encontré en una exposición en Estados Unidos. Son calabazas en la noche iluminadas. Imagínense lo que se puede hacer con una calabaza. Muchas calabazas. Esa es Frida Kahlo. Iluminada. Múltiples calabazas. Por lo tanto, esa co-creación, yo espero sinceramente que nos va a traer cosas muy buenas y espero que la podamos disfrutar. Tengamos esperanza de un nuevo amanecer y de mejores tiempos. Requerimos sabiduría para dialogar, para fortalecer la autoridad sanitaria en todos los niveles de salud pública, más vigorosa, centrada en la protección de la vida como valor supremo de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, profesor Juan Eduardo, que nos convoca a comprometernos con unas nuevas desafíos, unas nuevas formas, unos nuevos retos para buscar esas soluciones por esta salud pública que necesita Colombia. Eduardo, ¿sabes? Hay 134 personas conectadas, te escucharon. Esto está transmitiéndose por el YouTube, va a quedar linkeado en la página de AFIDRO, en la página de la universidad, se va a estar transmitiendo seguramente porque va a tener mucho fundamento para que con lo que tú dijiste las personas puedan recrear sus iniciativas. Hay preguntas por parte de los participantes y las preguntas, entonces vamos a escuchar a Erwin. Vamos a mirar si la gente se anima a tener más preguntas y luego podemos hacer entre los tres un ejercicio de darle respuesta a las preguntas. Nos dejas muchas motivaciones para seguir trabajando por la salud pública. Erwin, adelante. Eliana, muchísimas gracias. Y después de escuchar al profe Eduardo, a quien estimo bastante, creo que mi charla, aunque pues les mencionamos que tras bambalinas, es como hacer una película, preparamos el libreto. Antes de iniciar, tengo que destacar que les pido excusas por si de pronto se escuchan niños en casa, en esta coyuntura. Parte de la sala, claro, la sala se convirtió en 301, el comedor en 81, entonces estamos compartiendo estos distintos espacios y es importante mencionarlo porque esta es nuestra realidad. Entonces voy a compartir pantalla, es un gusto de verdad estar hoy con ustedes. Mi presentación pues ya inicia y pues antes de avanzar le tengo que agradecer a la Universidad de Antioquia, con quien tenemos vínculos académicos, vínculos fraternos, y también a FIDRO por esta invitación, porque como lo mencionó Eliana, pero también como lo destacó Eduardo, esa importancia colaborativa de construir pues vínculos entre distintos sectores es muy importante. ¿Por qué? Porque la salud pública o en general la salud es una construcción que es de todos sin importar el origen. Y a partir de acá ustedes se dieron cuenta que venimos de distintas procedencias y lo que queremos es precisamente llevarles a ustedes este mensaje. Para poder iniciar, y como lo mencionó Eliana, nosotros los dos quisimos intentar responder las dos preguntas. Y en ese orden de ideas, mi exposición, o específicamente esa exposición temática,
se basó en 3 hilos conductores. El contexto en el cual nosotros estamos, es muy importante tener en cuenta el contexto, unos referentes normativos, en los cuales, después de escuchar a Eduardo, hay algunos que voy a suprimir para que no suene repetitivo y en otros fortalecer. Y así como el profesor Eduardo contó con su experiencia de Medellín, yo también voy a contar una experiencia que se empezó a gestar. Fue algo muy interesante de hace muchos años, en donde unos impulsadores y facilitadores empezaron a creer que la atención primaria podía tener una base comunitaria, cómo desde la comunidad se construye salud, y esto cambiaba, o en teoría, el flujo del ciclo de la política. Ya no es de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba. Pero eso trae implícito, y esta experiencia se ha seguido implementando, e inclusive se tiene una expectativa para los próximos años, y es importante tenerla en cuenta, para de esa manera pasar a una reflexión y discusión final con la profesora Eliana y el profesor Eduardo, y con ustedes, para poder hacer esto más participativo. Entonces, para poder iniciar en esta exposición temática, tenemos que mencionar ese contexto, particularmente lo que es Colombia y lo que es nuestro sistema de salud, de una forma muy resumida. Colombia, país de 48 a 50 millones de habitantes, dependiendo del indicador, es un país con diversidad étnica y cultural, consecuencia de la colonización indígena, de la colonización europea, la población indígena amerindia, y también de la población migrante afrodescendiente. Pero además, cuando uno revisa el país, es un país con múltiples potencialidades, es un país muy hermoso, con diversidad de climas, etnias, muchas características, lo cual hace o nos permite concluir que es un país que vale la pena invertirle. Sin embargo, de acuerdo a distintos indicadores, no es solo uno, sino 3, es uno de los países más inequitativos del mundo. Y esto hay que reconocerlo, no lo podemos ocultar. Tenemos población en la cual se presentan enfermedades que ya deberían haberse superado. Niños con desnutrición y otra serie de características, pobreza, e incluso el conflicto armado, que cambia nuestro perfil epidemiológico, y eso nos hace pensar a que no solamente son las enfermedades crónicas, tenemos que también empezar a superar y llegar a poblaciones más vulnerables, que son las que están en toda la periferia del país. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto hace parte del discurso a la hora de avanzar. Asimismo, dentro de las características de nuestro sistema, que ha sido un modelo que quiso o ha querido ser integral, solidario y universal, y como se concibió en 1993, con atención en salud y equidad a la población. Curiosamente, pues posiblemente anticipándose a la anterior diapositiva, pero esto se determinó en 1993. Pero basado en lo anterior, distintos autores, no solo uno, han destacado que nuestro sistema de salud ha tenido algunos problemas, y dentro de ellos es que se ha enfocado en la curación, en la enfermedad, como si la enfermedad solo fuera lo único en lo que nos tuviéramos que preocupar. Y dejamos de lado el otro componente, que es la salud, cómo mantener a la población saludable. En el mismo sentido, pensamos que lo más importante es el hospital y ojalá el especialista, y también un modelo basado en el mercado, lo cual nos lleva a una fragmentación. En otros sistemas de salud en el mundo, los sistemas están integrados, cada quien cumple su rol, pero acá cada quien va por su lado y está implementado de acuerdo a los intereses de algunos actores. No estamos articulados. Bajo ese orden de ideas, esto me lleva a 5 referentes importantes que soportan o que, al contrario, traen ideas o traen elementos para subsanar estos inconvenientes y problemas que acabé de plantear. Esa importancia de la salud desde la población, brevemente lo que es atención primaria, los determinantes, y un concepto muy importante que ha empezado a emerger en la región de las Américas desde hace muchos años, y es la atención primaria orientada a la comunidad. Y por último, esa importancia que tienen los recursos humanos en entender esta serie de temáticas. Los referentes teóricos, desde hace mucho tiempo, establecen que para poder solucionar los problemas y necesidades en salud de una población, por lo menos 5 actores tienen que trabajar e interactuar. El primero, claro, y en forma evidente, los tomadores de decisiones, las políticas que favorezcan a la resolución de dichos elementos. Asimismo, las instituciones. Acá no solo hablamos de hospitales, hablamos de aseguradores, hablamos de todas las instituciones, inclusive la industria, que hacen parte de ese ciclo de la política o de esos responsables sociales que pueden contribuir a la resolución de necesidades. La academia, y en este caso yo representaría la academia, pero también Eduardo y Eliana,
en esa responsabilidad de formar recursos humanos, pero que esos recursos humanos sean sensibles con las necesidades de la población, pero también acercando a la población a ese recurso humano. Un recurso humano en ejercicio, no estoy hablando aquí solo de médicos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, todos somos recursos humanos en salud. Y por último, la comunidad no como un actor activo, la comunidad también puede participar, tiene que ser partícipe en la toma de decisiones. En ese orden de ideas, después de entender esos 5 actores, también los referentes mencionan que hay un continuo de salud y enfermedad y que en ocasiones nos centramos solamente en este componente de enfermedad y, como Eduardo lo mencionó, esa prevención de la enfermedad. Pero es muy importante también entender esa consecución y esa integralidad de lo que significa salud desde esos aspectos. La salud no se previene, como conceptualmente algunos lo mencionan. La salud se promueve, se fomenta para que las personas cada día sean saludables. Y dentro de ese continuo, porque hay una zona que es indeterminada, hablamos de atención integral, y esa atención integral traería implícito la resolución de esas desigualdades sociales, lo que se conoce como determinantes de la salud, y esa atención primaria en salud. Visto desde otra manera, esa atención integral, y hay distintos referentes que lo articulan. Si ustedes recuerdan, en el caso de la enfermedad, el profesor Eduardo mencionó esa importancia de la prevención primaria, secundaria y terciaria, como esos 3 niveles de prevención de la enfermedad. Sin embargo, también hay otros referentes que dicen que hay una prevención que va antes de que la enfermedad ocurra y se llama prevención primordial. Ante esto me voy a demorar un poco para contar la experiencia, como para explicar este concepto, y este concepto hace referencia a la prevención de la prevención, una prevención anticipada. Por ejemplo, en países europeos, en donde las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, ya representan una carga importante de la enfermedad, cardiólogos, enfermeras, médicos familiares, intensivistas y pediatras han empezado a trabajar articuladamente para hacer una prevención anticipada de la enfermedad cardiovascular. ¿Y esto cómo lo hacen? Trabajando desde los colegios en la alimentación saludable y la actividad física con sentido. ¿Qué quiere decir actividad física con sentido? Si ustedes recuerdan en sus clases de gimnasia cuando eran jóvenes, las clases eran, o sea, concebido desde una mirada competitiva, no con una mirada transformadora que se mantenga y se posicione a lo largo de la vida. Es el que más corra o el que más distancia, pero no es el que más entienda, apropie y adopte. Y por ese motivo, esta prevención primordial es muy importante e incluso tiene elementos similares al enfoque de curso de vida que yo sé que ya lo mencionaron en sesiones pasadas. Esa importancia de trabajar desde manera temprana porque esos elementos acumulados van a tener repercusión a lo largo de la vida. Y está también esa prevención cuaternaria, que no es hacer más allá, en el caso de los médicos o de los clínicos, de lo que se debe. Es esa prevención de los recursos, poderlos optimizar para el total de la población. Pero eso también me lleva, dentro de esta mirada de enfermedad, a entender también esa concepción integral de lo que es salud. Porque salud también es igual de complejo, porque se requieren no solo políticas públicas, se requieren políticas públicas que promuevan esos elementos saludables. Y no son solo políticas de salud. Por ejemplo, el aire limpio, el ambiente libre de humo, o un transporte público, todo esto son políticas públicas saludables. Un entorno en donde se favorezca en el momento que las personas ingresen a ser saludables. La participación de la comunidad como un activo importante, no como un sujeto pasivo. Entonces, donde la comunidad pueda ser parte de esa toma de decisiones. Esas aptitudes personales, que es son esas cosas que cada uno de ustedes hace para ser saludables. Y esto no se aprende por generación espontánea. Se requiere de elementos de educación para que cada uno adopte. Un ejemplo de estas actitudes personales es lo que está ocurriendo el día de hoy. La falta del uso del lavado de manos o el uso inadecuado del tapabocas y el distanciamiento por no tener esas actitudes personales. Y es donde entra el servicio de salud. Un servicio de salud no solo centrado en la enfermedad, sino también facultado o potenciado para poder integrar estos elementos. En ese sentido, por ejemplo, en Canadá, el ministro Matt Lalonde en 1974, que trae este concepto de determinantes, yo sé que la diapositiva es un poquitico vieja, pero me gusta mucho esta diapositiva. En Canadá determinaron cuáles eran esos determinantes que podían tener un efecto en la salud y la enfermedad de las personas. Hicieron un estudio y compararon los recursos que se destinaban. Entonces, porque querían modificar su sistema de salud. Y se dieron cuenta que esas características individuales tienen un 27% de efecto
el ambiente, que es lo que nos rodea, un 19%, pero el comportamiento, un 43%. Y en el mismo sentido, los servicios de salud, un 11%. En otras palabras, el hospital solo contribuye en un 10% a la salud de las personas y el 60% está por fuera del hospital. Y en Canadá solo se le está invirtiendo el 3% de los recursos, el 90% a tema hospitalario. Eso permitió que, por ejemplo, en dicho país modificaran el sistema de salud integrando estos elementos. Ya hoy por hoy los porcentajes están diferentes, pero la quise traer para mostrar porque en Colombia, aunque no hay estudios, algunos autores consideran que estamos como en Canadá en 1974. Asimismo, como mencionó Eduardo, esa atención primaria en salud que, pues como ustedes ven, los determinantes fueron formulados en el 74, pero 4 años después el mundo reconoce esa importancia de dar lo mejor para la comunidad. Esto no es primer nivel, es darle los mejores medios, integrando a la familia, al individuo, en donde la comunidad es importante. Y eso se llamó atención primaria en salud, pero a mí me gusta llamarlo asistencia sanitaria esencial. Lo mejor que yo puedo hacer para la población, de una capacidad resolutiva, llegando a la comunidad, disminuyendo barreras. Y esto lleva a que en el 2005, precisamente porque no se cumplió esta meta de salud para todos en el 2000, porque hubo resistencia, hubo países que consideraron que esto era primitivo, que no se iba a alcanzar, se formula o se reintegra que la salud debería renovarse, y esto lo asume la región de las Américas, en donde la atención primaria es más necesaria que nunca. Y ustedes han visto que el país inclusive ha ido hablando del tema, pero el mundo tiene atrás una serie de soportes que nos llevan a facultarlo, y en donde esa atención integral implica esa equidad en salud y esos determinantes en donde la comunidad es fundamental. ¿Para qué? Para solucionar los problemas actuales y anticiparnos a los problemas futuros. Aquí uno puede concluir qué es lo que está ocurriendo en la coyuntura actual, si realmente estamos preparados y nos estamos anticipando para eventualmente posibles coyunturas que vengan el día de mañana. Asimismo, y consecuencia de ese movimiento que Marc Lalonde llevó, porque esto va de la mano, porque Marc Lalonde menciona en el 74 que también la salud dependía de factores políticos, sociales y económicos, y unos autores posteriormente los llamaron determinantes sociales, y no es hasta el año 2008 que la Organización Mundial de la Salud convoca a esa comisión de los determinantes sociales. ¿Y qué son esos determinantes? Son esas causas o esas inequidades que nos llevan a estar enfermos o estar saludables, en donde se mencionó grandemente, o grosso modo, 2 determinantes grandes: mejorar las condiciones de vida de la población y lograr una distribución equitativa del poder, en donde, si ustedes evidencian, dentro de esos determinantes se habla de equidad desde el principio. Nuevamente, enfoque de curso de vida, un entorno saludable, protección social, atención universal, en donde también se tienen estas características para poder avanzar. Por todo lo anterior, unos autores empezaron a entender que era importante empezar a trabajar en la comunidad e integrar estos elementos de alma ata, de atención primaria, de promoción de la salud, e incluso uno más reciente que es de acceso y cobertura universal. Y lo llamaron atención primaria orientada a la comunidad. El referente más actual se llama Jaime Goffin, es uruguayo, vive en Israel, pero él, bajo este modelo, pudo adaptar el modelo de Israel, pero también el modelo de atención primaria que actualmente se está implementando, por ejemplo, en España. Y Jaime Goffin establece que, más allá de los elementos teóricos, la atención primaria tiene, pues plantea elementos más operativos, más orientados a la solución de los problemas. No, ya lo teórico queda implícito, en donde lo primero que uno debería hacer es conocer a su comunidad antes de empezar a interactuar. Y hay que entender la comunidad. Cuando tú entiendes e interactúas con la comunidad, puedes hacer un diagnóstico comunitario, pero el diagnóstico comunitario implica en ocasiones un listado interminable de problemas, y ese listado pues hay que priorizarlo, se planifica, se ejecuta e inicia nuevamente el proceso. Para los administradores esto posiblemente sea un ciclo PHBA, pero para Jaime Goffin, desde el punto de vista de la investigación, sería una investigación, acción participativa. Investigo sobre un problema, lo intervengo, pero requiero la participación de diferentes actores. Y esto lleva también a que los recursos humanos en los distintos referentes sean un pilar fundamental. Inclusive de atención primaria se dice que el recurso humano tiene que solucionar los problemas de salud más frecuentes. La alimentación, en el 78 se viene diciendo, la alimentación es fundamental. La salud materna e infantil,
inclusive el tratamiento de las enfermedades más frecuentes. Pero también el talento humano tiene que articularse con la comunidad y empoderar a los individuos. Inclusive la atención primaria en salud renovada requiere que el talento humano esté capacitado y sensibilizado, porque es fundamental. O sea, esto no es arbitrario, esto es intencional, porque se reconocen estos problemas desde el punto de vista internacional. Por ese motivo, la Organización Panamericana en el año 2013 define las competencias esenciales en salud pública para la región de las Américas, en donde, a partir de las funciones esenciales, junto con los determinantes sociales y la atención primaria, son los elementos que todo talento humano en salud debería aprender. Y la resume en 6 componentes fundamentales: saber la situación de mi comunidad, vigilar y controlar riesgos, la promoción de la salud y la participación social, tener políticas que estén adecuadas a los perfiles de la población, equidad y calidad de los servicios y salud global e internacional, tema del profesor Eduardo. Esto nos lleva, ya de forma breve, para poder pasar a la discusión, a contarles la última parte de lo que yo les traía para hoy, que es esta experiencia comunitaria en atención primaria, que no solo Medellín, también hay otras universidades, por ejemplo, la Universidad del Norte con población Guayú, también en Caldas, inclusive en el país se tienen distintas experiencias, pero son experiencias que incluso en las universidades no son muy valoradas, pero en cambio en otros entornos sí son reconocidas y son fundamentales para avanzar. Y en esta experiencia, que empezó en el año 2012 y en la actualidad está, 5 entidades nos unimos. Esto demuestra que es posible y no todas tenían que ver con salud. La Universidad de La Sabana, la Fundación Corona, la Fundación Social, el Consorcio para el Desarrollo Comunitario y la Organización para la Excelencia en Salud. Yo sé que Teresa Tono vino a presentar hace unos días, pero también estuvimos articulados junto con los referentes de atención primaria, promoción de la salud, atención primaria orientada a la comunidad, y pues consecuencia la ley 1438, porque Colombia solo hasta el 2011 es que adopta lo que es la atención primaria dentro de su marco normativo. Nos unimos y llamamos esta iniciativa Ciudadanías por Entornos Saludables. ¿Y qué tuvo esta iniciativa? Esta iniciativa lo que empezó, o lo que buscaba era generar capacidades comunitarias en atención primaria, y por lo cual nos enfocamos en 3 etapas. Formamos líderes comunitarios de 8 organizaciones, eran originalmente 9, y esto fue la primera etapa, 6 meses, 20 semanas, formamos 28 líderes comunitarios de 8 comunidades. Luego de la formación, durante prácticamente 2 años, las comunidades tenían que formular planes de mejoramiento y nosotros los acompañamos para mejorar sus mismas condiciones. O sea, desde ellos se lograba dicho mejoramiento. Nosotros éramos solo facilitadores. Y paralelamente documentamos la experiencia. Esto fue un proceso de 30 meses. La reflexión analítica, qué se aprendió, por qué se aprendió y qué se necesitaba. Se excluyeron 8 organizaciones de distinta naturaleza de Bogotá y Cundinamarca, con distintas problemáticas: mujeres víctimas de la violencia, maltrato infantil, una institución educativa desde primera infancia hasta bachillerato, el Banco Arquidiocesano de Alimentos, en Bogotá, por ejemplo, una fundación de discapacidad cognitiva, una fundación que trabajaba en nutrición, una fundación que trabajaba habitantes de la calle y un grupo de primera infancia. La 9ª organización fue de adultos mayores, que por evidentes razones ellos terminaron retirándose al inicio del proceso, porque los líderes comunitarios eran quienes tenían que ser formados. ¿Qué ocurrió? En esta etapa de formación los formamos en un ciclo de la salud comunitaria. Este ciclo de la salud comunitaria es una forma más disgregada de esto que les comenté de atención primaria orientada a la comunidad, en donde uno primero tiene que generar la confianza. O sea, yo no puedo pretender trabajar en comunidad si antes no he construido relaciones, y esto implica en ocasiones ceder. Luego viene el diagnóstico comunitario, se formula un trabajo, se hace, se valora, porque a veces las cosas no salen como uno siempre quiere, y uno lo comparte, porque es muy importante divulgar estas experiencias para mejorar y sostener. Esto implica la continuidad. Entonces, estos fueron 160 horas durante 20 semanas de forma presencial. La graduación de esta etapa de formación fue mediante la presentación de planes de mejoramiento. Era un diplomado. Tenemos personas que algunas tenían primaria, otros tenían nivel de maestría, y entre los participantes también se promovió un diálogo de saberes o intercultural. ¿Qué se obtuvo en esa formación? Lo primero es que las personas cambiaron su comprensión de salud. Salud no es igual a hospital. Entendieron que atención primaria, por ejemplo, no era atención prehospitalaria, que era lo que ellos imaginaban.
E incluso en un estudio que hizo el Ministerio de Salud en Colombia, encontró que los profesionales de la salud en Colombia en general no entienden lo que es atención primaria en salud y no adoptan los principios. También que la salud no es solo enfermedad, sino también implica la promoción de la salud, cómo se puede construir salud comunitaria y cómo desde ellos se pueden construir entornos saludables. Ellos entregaron un informe de contacto, cómo era posible en dicha comunidad establecer vínculos y alianzas, un diagnóstico comunitario y un plan de mejoramiento. En la segunda etapa que venía el plan de mejoramiento, encontramos diversidad de problemas, porque esto no era conductista, nosotros no lo llevábamos, esto emergía del trabajo comunitario, era lo rico del tema. Entonces, por ejemplo, la comunidad de habitantes de la calle trabajó en el tema del reconocimiento de los derechos, la comunidad de mujeres trabajó en la violencia hacia la mujer y hacia el niño, o por ejemplo la comunidad de niños de primera infancia trabajó en el espacio, en la defensa de espacios públicos para hacer actividad física en la localidad de Usaquén, y por ejemplo se unieron con General Motors para poder trabajar y con la policía. Entonces la misma experiencia buscaba que la comunidad también buscara enlaces, que esto es muy importante porque se entendió que la salud era un elemento colectivo. De forma directa se intervino 2.880 personas, indirecta 175.000. ¿Qué se encontró? Que también aparte del componente de salud había que trabajar en elementos organizacionales. Esto también es importante, que la promoción de estilos de vida saludable es fundamental, que aparte de estos elementos también hay que mejorar condiciones de vida y desarrollar competencias en abordajes intersectoriales y participación comunitaria. Cuando fuimos a sistematizar, nos preguntamos cuáles eran estas competencias, qué se requería y cuál era ese sentido de apropiación comunitaria. Dentro de las principales lecciones que llevó a esta experiencia, las personas cambiaron su comprensión sobre salud. Las personas entendieron que las principales capacidades eran la diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad, son dos cosas diferentes, y la cultura de autocuidado, elemento que es necesario el día de hoy, y eso termina siendo evidente, que para poder construir salud hay que tener capital persistente, hay que tener vínculos, y que son dos tipos de capacidades que ya mencioné, organizacionales y con salud. Asimismo, la importancia de tener un vínculo sobre el territorio, pero también tener un abordaje territorial, ya mencioné, prevención primordial y promoción de la salud, una mirada sistémica y tener alianzas con otras instituciones. La importancia de participar y tener incidencia en la política pública. Curiosamente, las 8 comunidades, y esto tampoco era conductista, consideraron que la alimentación era un eje fundamental. Todos, habitantes de la calle, mujeres, todos terminaban diciendo lo mismo. Y también decían que los niños eran importantes porque son gestores de cambio y cómo desde la escuela y la familia se puede promover de una forma temprana. Ellos no sabían que eso se llamaba enfoque de curso de vida, pero digamos que termina emergiendo porque esto parte del relato que ellos terminaban mencionando. Y que un agente de salud comunitaria tiene que empezar a promover acciones o elementos desde la alimentación y nutrición, que esto es fundamental. ¿Qué terminamos? Esto, inclusive, esta primera etapa se publicó, esa importancia de interacción entre salud, participación e intersectorialidad, la importancia de ajustar los contenidos, hacer seguimiento, y se entiende que esto nos permite tener insumos para un modelo de atención primaria basado en la comunidad, y que esto nos puede también enseñar que dependiendo de la organización podemos tener experiencias diferentes, como mencionó el profesor Eduardo. Y esto nos llevó a que en el año 2017-2018 nosotros virtualizáramos todo esto y lo pudimos aplicar en 11 municipios, en los cuales de 140 líderes comunitarios finalizaron 136. Aquí ya lo hicimos más masivo. Hicimos el pilotaje y 11 municipios de la misma zona. ¿Y qué pasó? Los problemas aquí eran diferentes. Involucramos también a algunos alcaldes, algunos tomadores de decisiones, involucramos también personas del hospital y los problemas eran diferentes. 3 en enfermedades crónicas, 3 en embarazo, 2 en autocuidado y hábitos saludables, y 2 municipios determinaron la importancia de involucrar lo que era la atención primaria dentro de su marco normativo y político. Esto para ver que la dinámica es diferente. Y para este 2019-2021 estamos, porque este fue un pilotaje, lo estamos implementando a hoy en 250 líderes comunitarios, nuevamente a un grupo grande de municipios, y estamos buscando ampliarlo a otros departamentos y universidades, y de forma conjunta con el Ministerio esperamos hacerlo para este 2020, pero por la coyuntura no lo pudimos hacer, porque consideramos esa importancia. Primero, la democratización del conocimiento, y segundo, generar una masa crítica comunitaria en salud. ¿Qué implica esa masa crítica? Generar
de forma gratuita una formación de competencias comunitarias para que nos ayuden a construir salud. Estos son los recursos para 2020, lo tenemos actualizado la normativa y todo esto fue lo que logramos diseñar. Esto nos lleva a concluir esa importancia de la formación de recursos humanos para poder disminuir estas inequidades desde las competencias esenciales de salud pública. También como diferentes entidades y organizaciones de distinto tipo y nivel y también instituciones formadoras de talento humano, nosotros no tenemos que avanzar más allá de la responsabilidad social empresarial o tradicional. Tenemos que tener un abordaje del social accountability. Realmente podemos dar cuenta de esos componentes social, estamos avanzando y es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Otro es el imperativo ético de no solo diagnosticar problemas, porque muchas veces vamos y decimos la población está muriendo por desnutrición, ocurren estos problemas. No es solo suficiente, lo más importante es solucionar los problemas, porque nada sirve que tengamos exceso de diagnóstico si no lo solucionamos. Y cada experiencia es diferente, según el actor, el contexto, el tipo de comunidad, y es importante tener un trabajo articulado entre academia, tomadores de decisiones, interprofesionalmente y también otras organizaciones. Llegando a esta conclusión, el desarrollo de estos proyectos comunitarios puede contribuir poco a poco a cultivar un jardín hasta llegar a un gran paisaje. Estas son experiencias pequeñas y a veces tenemos experiencias grandes, pero entre todos vamos hacia el mismo sentido. Si yo sumo aquí la experiencia de Medellín, la de Caldas, la del norte, pues sería esto. Todos estamos yendo hacia el mismo sentido y debemos trabajar articuladamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Erwin, también por estas palabras tan inspiradoras para los solucionadores. Les he compartido a ustedes en sus celulares, en su WhatsApp, algunas preguntas que nos han venido haciendo para que las canalicemos. Hay unas para Eduardo, otras para ti. Y quisiera animar a quienes continúan conectados, que tengan sus preguntas, que las hagan y que nos las envíen para también poderlas compartir. Entonces me gustaría, Eduardo, que nos hicieras una reflexión a la inquietud que hacían con referencia a la introducción de la OMS y los modelos y cómo entender esto para darle sentido a las soluciones. Adelante, Eduardo. Bien, aquí, Eliana, leo, digamos, en la intervención. Dice, si el modelo de la ONCI colombiano pone al paciente en el centro de atención, integremos a grupos de pacientes desde la elaboración de guías, educar en prevención, autocuidado, control de diabetes, hipertensión, citas, el paciente es el recurso más valioso, curar es más caro. Me parece que es válido. Yo pienso que cuando estamos haciendo salud familiar y comunitaria y creamos equipos de madres gestantes y trabajamos con madres gestantes y recién nacidos, ahí aprendemos muchísimo de lo que está ocurriendo en esos entornos. Y eso sirve para modificar nuestros estándares y nuestras rutas de atención para poder resolver problemas que tienen esas personas en sus procesos de atención. Cómo fue dada su cita para la atención de parto adecuada, cómo fue su traslado, cuál es la relación entre la madre y el recién nacido para las guías, digamos, de lactancia materna, cosas de ese tipo. Yo pienso que es válido de que los usuarios están participando y quienes están trabajando en las guías pues deben tenerlo en cuenta y deben participar. O sea que ese es el aprendizaje que se da cuando hay un feedback de los grupos de trabajo que se relacionan con esto. Entonces me parece que esa anotación se hace en algunas partes, pero debe intensificarse y darle participación a los pacientes, a los ciudadanos en eso. Dice acá, observo que usted habla mucho de tecnología que hacemos en los territorios y en zonas dispersas donde la tecnología más avanzada es la comadrona o la partera. Donde la mayor parte de la población es población dispersa y no ha llegado la señal de televisión, donde el índice de muerte materna es supremamente alto, donde la infraestructura es nada, donde los pacientes se remiten si la marea está alta y el río se llena, donde el orden público es muy marcado. ¿Cómo hacemos? Es triste. ¿Considera usted qué hacer con estos sistemas? Bueno, yo pienso que es válido, es parte de la innovación. Conozco amigos y personas que trabajan en la zona del Pacífico con el buque hospital que busca
subir río arriba, por todo el río Atrato, por diferentes lugares, para llevar los servicios de salud a las poblaciones más lejanas y más dispersas. Y todos son profesionales voluntarios que hace 10, 15 años comenzaron con cosas muy pequeñas, que afortunadamente la cooperación italiana se dio cuenta de su esfuerzo y les dotó de un barco hospital para que ellos pudieran hacer ese tipo de trabajo. Conozco también los buques hospitales de la zona del Amazonas, donde recorren muchísimos este tipo de situaciones. Y lógicamente todos necesitan aprovechar la tecnología en el sentido de poder acercar los servicios a las poblaciones y tener la mínima comunicación. Yo comprendo, digamos, las dificultades que hay con las zonas rurales dispersas. Yo no diría, tendría que cambiar la forma de distribución de los recursos y que profesionales estén a distancia apoyando a profesionales y a personas y técnicos. Yo he tenido últimamente la experiencia muy valiosa con el SENA, trabajando con técnicos auxiliares de salud pública del SENA vinculados a equipos multidisciplinarios, y realmente yo pienso que allí hay un potencial muy grande, que las personas y las comunidades pueden aprender muchísimas cosas que los médicos, las enfermeras, los nutricionistas saben. Y recuerdo mucho al profesor Héctor Abad Gómez. Él enseñaba a sus 5,000 novias, recuerdo, al lavado de manos. Enseñaba a las comadronas del posible tétanos en los recién nacidos y cómo se prevenía eso en el momento del parto. Entonces, tiene que haber un acercamiento del conocimiento más avanzado con las comunidades que tienen situaciones más precarias, actuar interculturalmente y por lo tanto tener presente que allí hay unos recursos que se tienen que aproximar. Nuestro sistema de salud desafortunadamente se alejó de las comunidades rurales, se alejó de las comunidades de las ciudades intermedias y se volvió más centrado en las grandes ciudades. Y hoy parece que sería más fácil sacar una persona de Leticia y llevarla a Bogotá para que la atiendan. Yo pienso que eso hay que corregirlo. Ese es un desbalance que tenemos y es parte de las desigualdades, y un sistema de salud que sea más equitativo, que mejore la situación de acceso a los servicios de salud, tiene que regresar a las regiones rurales, tiene que regresar a formar recursos en esos territorios, tienen que formarse líderes y gestores comunitarios para que aprendan muchísimas cosas, y tiene que haber centrales que apoyan 24 horas a esas personas. Yo conozco en Brasil, de la Universidad Minas Gerais, estudiantes que desde la universidad están apoyando a los médicos que están en las regiones más extremas, en Rondón y arriba, toda la zona de Ceará, toda esa parte, apoyándolos con la lectura de electrocardiogramas. Entonces se leen electrocardiogramas y se apoya la lectura de esos electrocardiogramas y se salvan vidas. No hay que esperar que uno salga de allá, ese lugar tan lejano, sino que hay una central que dice este electro tiene tales cosas y se pueden tomar tales decisiones clínicas en ese momento con una enfermera, con un médico, con un personal auxiliar, y han salvado millones de vidas, porque hay estudios ya en este momento de la serie de millones de personas que con electrocardiograma a distancia se puede hacer, y uno puede hablar de muchas otras cosas que se pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es conectar. Excelente. Vamos tomando nota de tus ideas fuerza, como nos has enseñado en muchas conversaciones, para que, mira, precisamente de estas personas que nos siguen acompañando, hay muchas preguntas, como 10 o 12 preguntas que se animan para ver si somos capaces de responderlas. A Erwin le envié una preguntita, no sé si quisieras responderla, y vamos entonces revisando las que están en el chat. Dale, por favor, y contigo cierro, voy leyendo las otras. Dale. Pues digamos que hay una pregunta relacionada con el paciente como centro de atención, que pues ya que curar es más caro, y lo mismo sobre el equilibrio financiero de la carga de la enfermedad. Porque pues es cierto, mi mejor amigo es economista de la salud, entre los dos discutimos y él me dice, mire, ¿usted por qué va a invertir en algo que usted no tiene la certidumbre que va a prevenirlo o no lo va a prevenir? Claro, es lo que él argumenta, no es lo que yo argumento, claro está.
Bajo ese sentido, hay distintos referentes. Tengo que aclarar que en mi tesis de doctorado, aunque yo soy salubrista, mis directores de tesis eran médicos familiares en España. Entonces, ese componente clínico fue absolutamente claro, que en ocasiones a veces nos falta a los salubristas entender la realidad. Y una de las cosas que yo comprendí es que los recursos en salud son finitos. Eso es un imperativo muy importante, que por más que se quiera, los recursos hay que saberlos aprovechar. Y por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, que sabemos que es una caja negra, que pueden existir múltiples factores de riesgo para tener o no tener la enfermedad, en ocasiones eventualmente de forma anticipada podemos reducir la carga de la enfermedad, pero en otros pacientes igual van a terminar, independientemente de los hábitos saludables, presentando la enfermedad. Sin embargo, en las intervenciones de prevención primaria y secundaria, los diferentes autores reconocen que igual esas intervenciones son necesarias, porque el tratamiento no farmacológico, particularmente para los pacientes hipertensos, inclusive para lograr prevenir, es fundamental para mantener controlada la enfermedad, y que incluso el farmacológico interactúa mejor porque hay la evidencia suficiente cuando se asumen esas medidas no farmacológicas. Entonces, cuando no las intervenimos y no educamos a la población, pues terminamos colocándole 2 o 3 o 4 medicamentos e incrementando los costos para el sistema. Y ya hay evidencia suficiente que dice, es porque, por ejemplo, en el tema de los antihipertensivos, la disminución del consumo de sodio ayuda y genera mejores resultados en el control de la tensión arterial. Y por otro lado, en una experiencia comunitaria que tengo que destacar, yo no intervine para nada, pero la pude monitorizar en una vereda aquí en Colombia. Yo la visité ya cuando estaba instaurada la iniciativa. Es una comunidad que es muy vulnerable, queda 2 horas del casco urbano más cercano, aunque a pesar de que son 20 kilómetros y se demoran 2 horas por las condiciones de la vía. Y el líder comunitario entendió, no conozco el motivo, que desde ellos se podía construir salud. Y entre ellos hicieron un fondo para cuando una persona se enfermara, sacaban de ese fondo. E incluso cuando una mujer quedaba embarazada, sacaban de ese fondo para pagar la gasolina y llevarla hasta el municipio para los controles prenatales. Y cuando nacía el bebé y los primeros años de vida, para esa alimentación complementaria. La pregunta que yo me haría es, ¿cuántos políticos, cuántos salubristas, cuántos médicos se necesitaron para que esa comunidad fuera empoderada? Pero lo más curioso de esa comunidad es que cuando habían elecciones, lo primero que les decía a la comunidad, no necesitamos tejas ni tamales, necesitamos que nos arregle la vía, porque usted nos arregla la vía, nos mejora la calidad de vida. Usted nos arregla la vía, podemos sacar mejor nuestros productos agrícolas, y con eso tenemos una mirada integral. A los políticos no les gustaba ir, porque era una comunidad completamente empoderada y entendían, pues no sé si de manera intencional o accidental, esa importancia de esa construcción comunitaria. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo les parece que ya van siendo las 11:29:48 segundos y que el tiempo se nos fue de una manera increíble, increíble? Que pudiéramos seguir conversando de manera 11:30. especial con todos los que están siguiéndonos, pero que creemos, profe Jairo Humberto y compañeros del equipo, que las preguntas que se han dejado en el chat las canalicemos a través de la página de NAFIDRO y del Grupo de Economía de la Salud para que podamos seguirles, digamos, darle un seguimiento o hacerles feedback, o yo las voy a tomar y luego poderlas encuadrar en el siguiente momento de lo que implicará darle la fuerza a las preguntas para que los solucionadores tengan este árbol un poco más robusto. Porque hay preguntas, profesor Guerrero y profesor Erwin, alrededor de la intersectorialidad, alrededor del recurso humano, de la contratación, de la necesaria, digamos, gestión de las políticas públicas, o sea, de darle el posicionamiento que la atención primaria realmente requiere, habida cuenta de todo lo que nos han compartido, por supuesto, con solo un impulso vemos todo lo que se desata en posibilidades de buscar el bienestar de manera articulada entre los distintos actores. Entonces me gustaría, profesor Jairo Humberto, que nos dieras este último cierre en digamos, en la orientación para canalizar las preguntas que tenemos acá, que están estupendas. ¿Ustedes cómo lo han vivido durante la semana? Si ustedes generosamente disponen de más tiempo, Claro. pueden continuar.
Así es. Adelante. Ah, Estos otros perfecto. días, efectivamente, hemos llegado hasta las 12, muy animados con las preguntas. Ok, Listo. ¿Dónde entonces, están? perfecto. En este momento se disminuye un poco la audiencia, pero los que quieran, por las preguntas y en respeto a ellos, entonces procederemos con darle la respuesta. Gracias, profesor Jairo Humberto, por esa instrucción. Excelente. Entonces, lo que puedo hacer con Eduardo y Erwin es que les voy direccionando las preguntas para que así no recabemos en lo mismo y tal vez eso nos ayude a ser más fluidos en este ejercicio. Empiezo con Erwin, porque profesor Guerrero nos acompaña Yolanda Zapata Bermúdez. Entonces, sí, qué alegría de corazón que esté con nosotros. No porque los otros no Muy sean activa, ha estado todo el día, todos los días ha estado. sino por sus preocupaciones en plantear siempre las soluciones al sistema de salud. Erwin, ¿cómo lograr la intersectorialidad y el trabajo como un objetivo común en un país tan desigual y con intereses propios como Colombia? Difícil, pero buena Sí, pregunta. es una muy buena pregunta. Yo lo abordo desde dos sentidos. El primero es que ustedes vieron que en las conclusiones de la investigación yo mencioné sobre el capital social preexistente, porque una de las experiencias que nosotros tuvimos es que cuando nosotros intentamos construir comunidad, podemos demorar 1 o 2 años, es necesario, pero cuando a veces las comunidades ya están organizadas, es mucho más sencillo trabajar en esta dinámica. Y en esa conformación es donde uno también puede tener esa intersectorialidad. Es muy complejo, yo sé que esa pregunta es muy difícil porque uno puede aquí hacer una reflexión, pero en la realidad uno se da cuenta que a veces es difícil. E incluso bajo ese mismo principio, las mismas conferencias de promoción de la salud habla de salud en todas las políticas y establece que desde la mirada nacional hay que generar o hacer una sensibilización de que cualquier política que se haga tiene que, o sea, en todos los sectores tiene que considerar ese aspecto de salud, pero no como un saludo de la bandera, que es como normalmente se dice, estoy allá, participo, pero no me integro, sino es esa misma mirada de buscar los espacios y procurar para trabajar intersectorialmente. Yo le decía hace unos días a unos estudiantes, ¿por qué el transporte público tiene que ver con salud? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Y por qué la salud tendría que involucrarse en esa dinámica? Se las hacía para hacer la reflexión de que ustedes tienen que hacer parte de ese proceso. O sea, nosotros mismos también tenemos que ceder. O sea, no esperar que también venga, sino también nosotros hacer parte de ese proceso. Entonces me decían, claro, ambiente limpio. Yo les decía, pero el tiempo de desplazamiento. O sea, si yo me demoro menos para llegar a mi familia, pues puedo pasar más tiempo. Ya no son 2 horas metido en un metro o en un Transmilenio. No puedo estar más tiempo con mi familia. Y eso implica también otra serie de elementos de salud mental que no se están considerando, pero nadie lo está diciendo. Lo mismo las ciclorrutas, las ciclovías, una serie de características que implica que todo se tiene que mirar bajo esa mirada. O sea, esto pues, aunque es complejo, ya hay suficientes referentes que lo facultan, pero también hay que pensar cómo desde nuestra parte podemos poner. Gracias. Eduardo, hay una pregunta aquí que yo sé que con el corazón la vas a responder porque ha sido una preocupación siempre tuya. ¿Por qué los modelos de contratación tienen mejores incentivos para la enfermedad y curación que para la APS? Es que solo destinamos 5% del presupuesto a, digamos, y el 95% a la enfermedad. ¿Qué hacer? En ocasiones se devuelven recursos porque no es negocio salir a buscar poblaciones que atenderlas. Es la realidad de la gestión financiera del sistema. ¿Qué mensaje le daríamos a los solucionadores buscando cómo intervenir la contratación, Eduardo? Yo pienso que el arbolito que les mostré es el arbolito que hay que echarle tierrita y abono para que necesita más recursos. Me parece que cuando estamos hablando de nuevos recursos para el sector salud, se requieren nuevas fuentes financieras para que la salud pública amplia, integral, pueda funcionar en una forma adecuada en los diferentes territorios. Se necesitan recursos. Se necesita formar talento humano, que es el recurso quizás más importante para poder tener talento humano interdisciplinario que actúa en los territorios.
Y allí ese talento humano que actúa en los territorios, cuando estamos hablando de salud familiar y comunitaria, requiere permanencia, requiere pertinencia, requiere estar inserto en la comunidad y no puede ser sujeto a contratos que desaparecen de un momento a otro, o que la atención primaria en salud se contrata los 3 últimos meses del mes del año, sino que requiere unos contratos de vida. Ojalá pudiera uno decir que la atención primaria en salud se nutre de un grupo de gestores comunitarios y de personas que viven en la comunidad, son la base, son la raíz principal, y llegan unos profesionales que interprofesionalmente interactúan con la comunidad y logran una inserción con permanencia suficiente y conocen las comunidades. En algunos países que yo conozco, el profesional vive en la comunidad y es parte de la comunidad. Los técnicos y auxiliares son formados en la comunidad y para la comunidad. Entonces logran quedarse allí. Y deben ser remunerados adecuadamente para que se queden en ese sitio. Es importante porque la tendencia, digamos, del mercado es de que si me formé, yo me salgo al lugar donde me pueden remunerar más, y debe haber algunas condiciones que permitan dar estabilidad e incentivos a esas poblaciones. Yo pueda tener centros de salud familiar y comunitaria en esos lugares, que esos lugares estén interconectados para poder yo tener acceso al conocimiento y tener acceso a otros grupos que me ayudan en mi labor en las comunidades. Entonces hay que cambiar las condiciones y los contratos y las formas de organización, y si lo hacemos, yo estoy seguro que tendremos una forma diferente de actuar, y hacia allá debemos ir. Todos en nuestro imaginario tenemos que pensar que eso es posible, porque hay otros países que ya lo han hecho. Y yo pienso que es posible mostrar esos resultados importantes de comunidades que se nutren del centro familiar y comunitario, que son capacidades, tienen Muy capacidad resolutiva. Eso Muy es. bien, muchísimas gracias. Ahora vienen unas preguntas pensando la gestión de las políticas públicas, o sea, es cómo los solucionadores podrán acompañar algunos desafíos en ese sentido. Nos están hablando de los planes de intervención colectivas, pues están haciendo comentarios, otros del Maite, sí, entonces para que pensemos en lo que van a escuchar, cómo pudiéramos motivar esas soluciones. Hay una pregunta frente a, claro, es un problema evidente de articulación, todo lo que tiene que ver con las acciones del plan de intervención colectiva. Se financia con unos recursos y están desconectados de las actividades extramurales de las aseguradoras y los prestadores. ¿Cómo articular esos actores que están haciendo acciones desiguales y con intereses diferentes? Esa es una pregunta para que la miremos y la podemos integrar. Porque la siguiente, con respecto al tema de gestión de políticas, es el modelo Maite permite implementar conceptos de salud pública. La responsabilidad según la norma es del ente territorial y de la articulación que realice con los EAPB. No obstante, antes de la pandemia se podía visualizar la implementación en los territorios, que era muy incipiente. ¿Cómo hacer para que se logre esta implementación? ¿Será que necesitamos alguna intervención del Ministerio de Supersalud? ¿Ven que tienen alguna relación de lo pequeño a lo grande, o de la política hacia la acción? Entonces, Erwin y Eduardo, ambos, si quisieran, empecemos por Erwin. Bien, también son preguntas complejas porque cuando yo me devuelvo a lo que era la política de atención integral en salud y su primer modelo operativo, a mí ese modelo operativo me gustaba mucho porque esa delimitación de la comunidad, esas redes integrales de prestación de servicios, yo lo veía como una forma de adoptar esa atención primaria y tener en el centro ese individuo y familia y comunidad. Ese modelo de medicina familiar yo lo veía. Lastimosamente, cuando uno va a analizar el modelo por qué terminó fracasando, pues se da por dos motivos. Primero, porque las entidades territoriales, como lo dice en la pregunta, tuvieron problemas para implementar el modelo o para adaptarse. Y segundo, porque las aseguradoras también tuvieron dificultades para adoptar el modelo de redes integrales de prestación de servicios de salud. Entonces, el Maite, aunque pues no subsana estas características y cambia el modelo,
pues nos trae de fondo una reflexión importante, es esa falta de capacidad técnica que a veces los territorios tienen. Cuando yo voy a los territorios a analizar los planes locales de salud, a veces ellos perciben que se generan políticas que vienen de arriba hacia abajo, pero que particularmente no tienen la suficiente asistencia. Se piden los formatos diligencia y después yo lo realimento. Entonces, digamos que ese fortalecimiento en los territorios de este tipo de capacidades, ese acompañamiento, es un grito a voces que los territorios están dando. Y reflejo de esto es, digamos, esa falta de implementación que han tenido en general las diferentes políticas, inclusive la 1438. Pero también, por otro lado, hay resistencia de distintos actores a que se implemente. Y por último, esa integración que se tendría que hacer con la comunidad, porque desde la comunidad también es posible, inclusive también, que sean un coequipero para poder llevar desde ese plan territorial de salud a esas acciones que están determinadas. Eduardo, ¿algo para complementar? Yo pienso lo siguiente, me parece que esta pandemia es una gran oportunidad y nos ha enseñado muchísimas cosas. En primer lugar, nos ha enseñado que la autoridad sanitaria es importante, que la autoridad sanitaria de los territorios es importante. Y por lo tanto, lo que sigue de aquí en adelante es invertir en fortalecer la autoridad sanitaria en los diferentes territorios, su capacidad humana, su capacidad. No tiene nadie en este momento de que les haya tocado las diferentes autoridades a aprender, llevar recursos. Se le silenció el micrófono a Eduardo. Señor Eduardo, se le estaba escuchando un poquito mal. Volvemos a intentar, por. Entonces, ahí me escuchan. Ahí me escuchan. Ya, sí. Bueno, ya. Entonces, ya que es necesario reforzar la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria debe avanzar. ¿Cuál es el otro punto? Los entes, que en este caso son las EPS. Yo conozco una experiencia muy importante de Medellín, que es de la administración pasada y ha continuado acá también en esta administración, de que los actores se tienen que reunir y es de acuerdo de voluntades. La voluntad de las empresas EPS con la autoridad sanitaria para cumplir una misión que tiene que integrarse. Nosotros estábamos trabajando en comunidades donde uno decía, este niño es de subsidiado, este niño es de contributivo, y separábamos los niños. Los de contributivo tenían que atenderse por un lado, los de subsidiado por otro lado. Eso es un absurdo. Yo no puedo separar eso en las comunidades. Todos los niños son iguales y debo prestar la misma atención, independiente de quién esté pagando y quién es el afiliado. Si estoy trabajando en salud familiar y comunitaria y miro familias, en una familia tengo uno de un régimen, el otro de otro régimen y de diferente asegurador. ¿Cómo los separo? Yo tengo que trabajar con el conjunto de la familia. Este tipo de situaciones las tenemos que resolver y se resuelve identificándolas y llegando a acuerdos y consensos entre los diferentes actores. Medellín hizo un acuerdo con 8 EPS, con la Secretaría de Salud de Medellín, y produjo una solución que es viable, hay que hacerla. Eso posiblemente requerirá en otro tiempo, otro tipo de cambios en normas, pero lo principal es la voluntad, el acuerdo y la confianza de que se pueden resolver los problemas y se pueden unir los recursos. Entonces yo invito a este grupo de dirección a que busquemos soluciones en ese sentido. Es posible hacerlo y hay que llegar a acuerdos y voluntades entre los diferentes actores y ojalá los actores cumplen. Quienes no cumplan, pues hay que decir quién no cumple, porque en la pandemia el ministro de Salud tuvo que sentar como autoridad sanitaria a los diferentes actores y decirles, señores, esto funciona en esta forma y hay que hacerlo porque tenemos que resolver este problema que es delicado. Entonces, la autoridad organiza y busca consensos para buscar soluciones y eso se puede hacer. Hay una reflexión importante con lo que nos están compartiendo y quiero es canalizarla de esta manera. Los solucionadores pueden tener en el abanico o en esa subida y bajada de oportunidades la construcción local, o sea, desde un ejercicio de un microterritorio hasta un ejercicio ministerial. O
sea, no tener miedo al desafío como en esas escalas o en esas maneras de acercarnos a los problemas. ¿Por qué? Porque lo que hemos escuchado ha girado alrededor del recurso humano, siguen haciendo preguntas de qué tanto los profesionales nuestros están formados o tienen capacidades en medicina familiar y comunitaria, qué tanto las aseguradoras y todos ellos están realmente empoderados. O sea, hemos visto que hemos estado trabajando en estas lecturas de lo que nos han compartido, en esos vacíos que tenemos. O sea, los solucionadores a pequeña escala pueden pensarse cómo fortalecer el recurso humano y quizás salga algo a gran escala para nivel ministerial. Hemos escuchado asuntos de rectoría o gobernanza, independiente de cómo queramos denominarlo, cuando nos preocupamos por el modelo de atención, por las construcciones de las relaciones que existen en los territorios con respecto a la normativa. Hemos escuchado también, digamos, asuntos frente a los temas, digamos, de apropiación social del conocimiento, poco de investigación, pero es que uno diría que en los diálogos entre comunidad y decisores aparecen esas nuevas preguntas y tal vez en la innovación los momentos se van acompasando y se van implementando y se van descubriendo esas oportunidades. O sea, aquí el ejercicio para los solucionadores tendría un sentido, digamos, valioso en comprender que cada momento de incertidumbre es una oportunidad para construir un nuevo camino. No quería dejar de plantearles esto porque nuestra reflexión desde la salud pública ha sido planteada en el marco de lo que es la innovación social para la salud, la innovación social en salud, ¿cierto? La innovación disruptiva con elementos de tecnologías en salud, si eso fuera interesante porque seguramente en salud pública y APS lo vamos a requerir, la innovación transformativa. Erwin, nos compartiste años, y también lo hemos vivido en otros lugares de Colombia, años de estar acompañando los cambios. Y la teoría de cambio acá para los solucionadores es fundamental. O sea, se pueden formular o recrear proyectos de monitoreo, de monitorizar, de evaluar. ¿Y por qué no con las comunidades? O sea, ¿por qué no hacer un acompañamiento de vigilancia? Entonces, en ese orden de ideas, ahí vamos a generar dos últimas preguntas para que podamos cerrar y para que podamos entonces tal vez plantearnos que esto es posible, que tenemos oportunidades y que muchas personas con muchas miradas deben acompañar también las falencias que tienen las normas, las falencias que se tienen en el ministerio, que tienen los entes territoriales. Finalmente son los recursos públicos los que acompañan las decisiones que se quieren ver en la transformación del campo o de la ciudad. Pues me pareció muy bien, Erwin, tu ejemplo cuando nos comentabas lo del transporte. Mucho para conversar de eso en otro espacio. Yolanda, porque no nos podemos ir sin escuchar ustedes, ella que escribe, ella dice que le preocupan mucho las políticas públicas nacionales relacionadas con la salud pública. Pues claro, porque se expiden de manera homogénea para todo el mundo, para toda Colombia. Entonces será necesario, y es como un principio irrenunciable del APS, plantearnos que se requieren ejercicios priorizados, focalizados y entendidos en territorio para hacer esas incidencias de política de acuerdo a las diferencias del país. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo le podríamos responder a Yolanda? Porque también a ella le preocupa, por supuesto, las capacidades de las direcciones territoriales en la mayoría de los municipios del país para liderar este tipo de estrategias, porque aunque se han probado en territorios pilotos o ciudades, a veces los equipos no están tampoco suficientemente prestos o listos a establecer en avanzada esos cambios. Ella nos está retando con estas dos preguntas. Me gustaría escucharlos. Eduardo y luego Erwin. Gracias, Yolanda, por la pregunta. Erwin, te salvaste ahí, un tris. Muy buena. No, pero ya la tenía. Yo pienso que Colombia tiene que confiar en sus territorios, en sus personas y en sus universidades y en sus saberes, y que debe tener, digamos, una orientación nacional, pero dejar crecer los territorios, dejar que los territorios avancen. Y por lo tanto, pienso que
la unión de universidades, de sector privado, de diferentes actores en los territorios se lo toman en serio, esto puede funcionar en una forma. Nosotros no podemos siempre estar esperando una norma para poder actuar. Me parece que eso tiene que desaparecer del comportamiento colombiano y ciudadano. Siempre esperamos una resolución para poder actuar. Y yo pienso que las resoluciones y las orientaciones deberían ser más amplias, más flexibles y dejarle a las personas que asuman un conocimiento, una forma de actuar para resolver las cosas. Muchas veces estamos pendientes de que la norma no me impida o la norma me glose o la norma me cosa y se crean una serie de limitantes que afectan el funcionamiento territorial. Pienso que tiene que haber grandes políticas, grandes orientaciones, pero las soluciones y los encuentros son territoriales y deben hacerse. Ya allá tenemos que avanzar y avanzar con las capacidades que se tienen, con las universidades, con las escuelas. Yo acabo de ver, digamos, en la ONS, cómo para resolver parte de la pandemia se tuvo que hacer una gran alianza internacional para poder sacar rápidamente muchas soluciones que se están planteando con relación, por ejemplo, a las vacunas o las pruebas de antígenos, etcétera. Si no hay esa unión del sector empresarial, de la sociedad civil y de las universidades del conocimiento, no podremos resolver las cosas rápidamente. Y esta pandemia nos ha enseñado algo: el tiempo es importante. El tiempo es importante. Y si nosotros ponemos una cuestión de tiempo, posiblemente los solucionadores tendrán que decir, esto tiene que funcionar para allá, es para allá, es para allá, no para dentro de 20 o 25 años. Entonces, yo le digo a los solucionadores, pensemos que el tiempo es importante y que necesitamos soluciones a corto plazo y a mediano plazo, pero tenemos que actuar ya. Y yo pienso que así se va a revitalizar la vida y todo lo demás. Gracias, Eduardo, por esa reflexión. Creemos que tenemos el tiempo eterno y el tiempo se va agotando también. Otro tema importante para continuar en la disertación, si eso fuera de otro interés con respecto a lo que sabemos en la dinámica del mundo, todo lo que se está evidenciando también. Bueno, pero hoy no es el momento de ese fatalismo que sabemos que lo conversamos para que los solucionadores lo tengan, no lo dejen de perder de vista, pero para que lo tengan incorporado y aceleren los ánimos de lo que pueden construir. Erwin, tu turno. No, yo estaba escuchando atentamente a Eduardo y iba a responder algo muy similar, empezando por ese pentagrama de la salud pública que les mostré, esos cinco esferitas. Pero para no repetir, porque concuerdo bastante con lo que mencionó Eduardo, me pone esto a reflexionar en el ciclo de la política, porque en ocasiones, y este es un problema que la literatura evidencia en esta región del mundo, a veces en la formulación, pues posiblemente lo podemos hacer bien, pero los problemas están en la implementación de la política, y ya hay muchos referentes que destacan esa serie de características. ¿Por qué? O porque la implementamos como la entendemos, o porque no tenemos las capacidades suficientes, o no tenemos la suficiente asistencia técnica. Entonces, como decía Eduardo, claro, esto implica esa articulación entre distintos actores, pero no de forma reactiva, no respondiendo a la política, sino de forma proactiva. Ese abordaje comunitario, empezar con esa base, como yo les mencionaba, en donde si la comunidad es el actor más importante, la política se tendría que adaptar a las condiciones comunitarias y no la comunidad a esos elementos políticos. Al respecto, por ejemplo, cuando yo veo los lineamientos de paz a la equidad, que le dice a los municipios, miren, esto es lo que usted tiene que hacer para tener su plan territorial de salud, a veces yo decía o reflexionaba, ¿realmente las personas de los municipios comprenden o tienen las capacidades suficientes? Porque hay unos elementos que, claro, nosotros posiblemente los integramos porque los entendemos, pero posiblemente para que eso se logre implementar se requiere un acompañamiento importante para que eso termine permeando a la zona más lejana de este territorio nacional. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Intentamos recoger en esta manera las preguntas que estaban en el chat. Tal vez pensemos para ustedes, Erwin, Eduardo y Jairo, también una tarea aquí en este momento.
una palabra clave que quisiéramos dejarle de mensajes a los solucionadores, una solita, porque yo tal vez me tomaría el atrevimiento de recoger de ustedes unos retos impresionantes, los recursos con los que contamos, el territorio al que nos debemos, la responsabilidad en esa construcción consciente desde las desigualdades para poder intervenir con equidad. Yo recogería estos asuntos y, por supuesto, sin descontextualizarnos de las limitaciones que se tienen. Entonces, la sostenibilidad financiera acá implicaría en el sentir y en el hacer de las comunidades cómo esa salud pública tiene y toma sentido. Profesor Eduardo, una sola palabrita que nos quisiera dejar. Consensos, acuerdos y soluciones conjuntas. Excelente. Para usar bien los Erwin. Yo ya creo que lo he resumido, la participación comunitaria, pero legítima, porque no es sentar a las personas a que escuchen lo que tenemos para llevarles, sino que realmente es dejar los elementos, empoderarlos para que desde ellos surjan las soluciones. Excelente. Profe Jairo, ¿cumplimos las expectativas de este cierre de Ideatón? Sobremanera. Mil gracias, Eliana, Juan Eduardo Hierro. Creo que han ilustrado muy bien temas de gran preocupación para todos. Es evidente del punto de que partimos, la base fundamental del sistema, el futuro de la salud de todos, está acá. Por eso, lo vi que en el chat lo preguntaba alguien, Gustavo Campillo, sea cual sea el sistema de salud que tengamos, el esfuerzo en estos dos aspectos, APS, salud pública, siendo la misma cosa, se busca que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Sin embargo, puede ser una utopía en la medida en que los sistemas de salud siempre van a tener esa tensión en torno a la sostenibilidad. ¿Cuál es la tranquilidad que nos debe quedar? Que estamos buscando precisamente intervenir sobre los determinantes. Dentro de las frases o palabras que me atrevo a recoger, es muy evidente en ambas presentaciones, pero desde el inicio en los planteamientos de Juan Eduardo aparece una muy importante en lo que le han sido muy insistente, formación. Y que a lo largo de esta semana siempre aparece, bueno, pero ¿cuáles son los profesionales que necesitamos para que esto sea realidad? Muy interesante cómo la universidad es muy autocrítica y de ese modo volver sobre la formación, porque la tenemos clara de la economía de la salud. Si formamos médicos orientados al intensivismo, pues entonces vamos a tener un gasto determinado. Si formamos médicos formados hacia la prevención y la atención primaria, puede ser que el gasto sea más plano. En segundo lugar, coherente con lo anterior, es buscar las soluciones por fuera del hospital y con ayuda de tecnología. Yo creo que la lección que nos está permitiendo tomar la pandemia está precisamente ahí. ¿Cómo? Desarrollar nuevas formas de ejercer vigilancia con apoyo de tecnología. Y finalmente, un poco desprendido del anterior, que se trató especialmente el día anterior, pero aquí vuelve a aparecer modelos de atención. Modelos de atención, en este caso, de hecho, con participación comunitaria. Entonces, mil gracias. Los participantes en este Ideatón continúan conectados con nosotros. La semana próxima, reitero, la invitación para el 6 y 8 de octubre, ya la balota o la batuta más bien se la vamos a entregar al equipo de innovación, quienes van a estar sensibilizando, apoyando a los solucionadores para que ingresen a la plataforma de innovación abierta y tomando los retos, el reto en el que cada uno se va a matricular, comenzar entonces a plantear cuál es su idea. Todo este material ya estará disponible los de los 3 días anteriores. Inicialmente está en la página de AFIDRO, afidro.org, pero también desde la página del GES, www.gesuda.edu.co, perdónenme, www.uda.edu.co/GES. Desde ahí podemos ir también a todas las presentaciones. Le pregunto a Juan Eduardo, Eliana y Erwin si ustedes autorizan precisamente que podamos publicar esta grabación. Claro que sí. Y si nos comparten la presentación, allí estará disponible para todos. Perfecto. Igualmente, si alguno de los participantes quisiera entrar en contacto
con uno de nuestros 3 panelistas de hoy, podemos vía correo electrónico contactarlos. Hemos cumplido pues una maratón académica. Mil gracias de nuevo a cada uno desde su sitio. Juan Eduardo en La Ceja, Antioquia, Eliana en Madrid, que ya es nocturno, y Erwin en Bogotá. Una feliz tarde para todos. Una feliz Muchas tarde. gracias. Muchísimas Que gracias estén por la bien. invitación. Chao. Que estén bien. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Jairo.